Buenas tardes a todas, a todos. Pues bueno, poco contestando a las preguntas, yo creo que el tema de la cultura es un tema pues bastante amplio y si existe cultura de clase donde estamos o cultura de arriba y cultura de abajo, pues es una pregunta poco complicada en el sentido de que eh, creo que depende del reconocimiento y del respeto y de la conciencia que se tiene en ciertos grupos. Aquí el problema es que hay un sector que decide quién tiene cultura y quién no la tiene. Eh, y, y se hace tal vez necesario saber si de qué hablamos cuando hablamos de cultura, porque es un término tan amplio en el sentido de que la gente que tiene eh, el dominio del poder político y el dominio del poder económico, pues también deciden sobre los demás. Por ejemplo, si se escribe la historia, pues ellos la escriben. Si se hace música, pues ellos hacen música. Si se hace pintura, pues también ellos deciden si esa pintura es arte o no lo es. Aquí tenemos el problema, creo, en todos lados también, de, de lo que hacemos los pobres, le llaman artesanía, y lo que hacen los ricos le llaman arte. Entonces, el problema, ¿quién define qué es y cómo se le reconoce? Un problema que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en Yucatán, y creo que en muchos lados también, eh, cuando, cuando una persona es escritor y cuando no lo es, particularmente en el caso de, de los que escribimos algún texto, ya sea en versos, ya sea en narrativa, pues es importante que primero el Estado te reconozca o las editoriales de prestigio te reconozcan. Y si una editorial de prestigio no ha publicado tu obra, entonces no eres escritor. Si el gobierno no te ha conferido un premio nacional, un premio de estos de prestigio, pues tampoco eres escritor, aunque escribas muy bien, aunque escribas muy interesante, aunque escribas cosas que tienen la misma calidad o a veces hasta mejor de los que publican en las editoriales de prestigio, pues, pero pues finalmente no tienes el reconocimiento, tu obra no camina, tu obra no se conoce, tu obra no tiene prestigio. Entonces, un poco esto que ha pasado con las redes sociales podría, creo, ayudar a romper, por lo menos en cierto sentido, este encierro. En las redes sociales, si en parte la experiencia que tenemos con ellas, si las aprendemos a usar bien y tratamos de usarlas con conciencia, con estrategia, creo que podríamos lograr romper ese monopolio de, del control que se tiene sobre lo que se considera cultura o arte. Entonces, yo creo que aquí abajo hacemos cosas muy interesantes, hacemos arte y tenemos cultura, pero
no hemos aprendido quizá a buscar la manera de difundirlo, de darlo a conocer y de lograr el reconocimiento primero de los nuestros con esto y no buscar el bautismo del poder económico o el poder político. Por ejemplo, en el caso de los cuadros, si, si los expertos del dinero y dicen esto es arte y cuesta tanto, entonces ya se vuelve arte. Y si no, pues sencillamente no. Igual la gente que hace teatro, hay gente aquí abajo que son muy buenos en el teatro, pero nunca han tenido la oportunidad de estar en un escenario de esos donde se cobra bien y pues simplemente no tienen el reconocimiento ni les dicen que son artistas. Es más, muchos se burlan cuando dicen que son artistas y otros pues que están pegados al poder económico o al poder político, pues se hacen burla, ¿no? Yo creo que el contexto de la cultura aquí, por lo menos en el medio donde estamos, es un problema fuerte en el sentido de que no logramos darnos cuenta que aquí abajo necesitamos trabajar para que esa cultura y esa fuerza y esa energía y esa belleza que se construye pueda correr y pueda tener el reconocimiento y no necesariamente porque ese reconocimiento venga del poder económico y del poder político. Claro, esto tiene que ver igual con el tema de las publicaciones. Hoy, pues difícilmente podemos publicar una obra porque cuesta mucho. Y bueno, repito, si no tiene la bendición del dinero y la bendición de esa clase alta, pues esa obra muchas veces, por más interesante que sea, no puede correr, ¿no? Es importante en el medio tenemos muchas expresiones artísticas, no solamente en la escritura, sino en, en la pintura, en el teatro, en, en diferentes disciplinas artísticas que la gente hace, que la gente tiene por, por naturaleza, como por naturaleza hacerlo y no porque lo estudia solamente, sino porque hay gente que tiene habilidades como naturales para generar este tipo de arte y de belleza y que bueno, no ha podido salir. Pero además aquí el otro problema que tenemos a nivel de país es que los gobiernos en todos los niveles, desde el presidente municipal, al gobernador, hasta el presidente de la república, pues no son aficionados al arte, o por lo menos no lo han demostrado. Eh, Siempre no hay recursos para esta parte y lo que hay que recortarlo. Ahora, por ejemplo, con este nuevo gobierno ha estado recortando recursos a las instancias que promueven la cultura y que promueven el arte. Entonces, este tipo de situaciones también le pega a la gente. Aquí muy abajo, si vamos a la presidencia municipal y proponemos un proyecto de arte, pues nos van a decir que para esas cosas no hay dinero. Y también entre nosotros, aquí abajo, no hay todavía la oportunidad de reflexionar sobre este tipo de cosas y en una época, en un contexto como este que vivimos, en donde el hambre
y las necesidades básicas son la urgencia, pues es difícil entonces pensar con hambre es casi imposible. Entonces la gente está preocupada por su salud física, la gente está preocupada por buscar algo para comer, la gente está preocupada por el empleo o el nuevo empleo, la gente está preocupada por estas situaciones que son como muy importantes. Y bueno, ¿a qué horas nos ponemos a escribir? ¿A qué horas se nos antoja un poema? ¿A qué hora se nos antoja pintar? ¿A qué hora se nos antoja cantar? ¿A qué hora se nos antoja hacer música si tenemos hambre y necesitamos enfrentar la enfermedad y el contagio de un familiar, de un primo, de un tío, de un hermano, de un hijo? Entonces se hace como bastante complicado. Entonces la situación en torno a la cultura y en torno al arte, pues yo veo hasta ahora hay un control ejercido por el capital, obviamente, por el capitalismo, y, y claro, también este control tiene que ver con los fines con los que la sociedad siempre ha funcionado. Hoy lo que hacen los gobiernos eh, en relación a los grandes proyectos lo hacen diciendo que están beneficiando a la gente pobre. Por ejemplo, en el caso del Tren Maya, hablan de beneficiar a los pobres, pero en realidad no es así. Y eso pasa también con el tema del arte. Entonces, me parece que aquí el reto es grande. Para quienes estamos aquí abajo, creo que es importante dejar tiempo para pensar y pensar en la cultura y pensar en el arte. Un poco para terminar, una de las cosas que yo he hecho es que a partir de la necesidad de defender el territorio maya de estas megaempresas que nos vienen a despojar, es que comienzo a escribir poesía y un poco de narrativa para descargar la rabia, para descargar el coraje, para hacer la denuncia. Y bueno, de allí intentando que el aspecto panfletario no me gane, pero también mostrando que esta vía puede servir para que la gente pueda entender la situación de crisis, de emergencia, de limitaciones y de aplastamiento que vivimos. Yo creo que el arte es una lucha, la cultura es una lucha, y son campos de batalla en donde es importante armarnos de las habilidades y de las técnicas y de las herramientas que nos dan para poder salvar nuestra vida, salvar nuestro pensamiento y salvar nuestra mirada. Eso es un poco lo que puedo comentar en este primer momento. Lastimosamente hemos visto que gobierno tras gobierno que nos llega en este país cada vez más dócil, cada vez más obediente a lo que dicta el gobierno norteamericano, y esto es bastante lamentable. Pero además, hoy sobre todo, que es muy contradictorio porque hace algunos años, cuando Salinas de Gortari firma el Tratado de Libre Comercio, pues quienes se opusieron, muchos de los que se opusieron hoy son gobierno y son los que están firmando el
el acuerdo que es exactamente lo que dice el compañero, es solamente una actualización del Tratado de Libre Comercio. Y esta situación no es de ahorita. Nosotros como pueblos indígenas hemos venido luchando aquí en Yucatán en contra de este tipo de medidas que se habían estado tomando, particularmente con una reglamentación que se conoce como el Protocolo de Nagoya. Y este Protocolo de Nagoya lo que hace es permitirle a las transnacionales apropiarse de la genética de muchas cosas. En este caso con nosotros, con la abeja sin aguijón, que le llamamos Melipona o Xunancap en maya. Y bueno, aquí un francés vino a controlar a muchos apicultores de la península para que toda la producción que se dé lo pueda él administrar y convierta a los productores en sus empleados, y con una empresa en Francia pueda hacer el negocio y finalmente patentizar la genética de esta abeja, y sea en síntesis lo que nosotros le llamamos es piratería. Y bueno, los gobiernos pues ven bien esta situación, pero es un despojo de nuestros bienes. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que si logramos adquirir la información y la conciencia de esto, pues tenemos que revelarnos en la práctica. Es decir, tenemos que seguir luchando contra esto, porque esto va más allá, porque está con el tema igual de las semillas. Están haciendo una ley para esto igual, para controlar todas las semillas, entre ellos el maíz, que es sumamente importante para nosotros. Y está uno de los diputados norteños que está impulsando esta ley, y también es una especie de golpe muy fuerte en contra de los conocimientos originarios de este país sobre los granos y sobre el maíz en particular. Entonces, con todo este tipo de situaciones que se está dando, pues el silencio de la autoridad, la complicidad de la autoridad, o más aún la motivación de la autoridad para hacer este despojo con los grandes capitales, y esto repercute en contra de nuestras vidas y de nuestra forma de pensar y de crear nuestra propia vida aquí. Pues yo lo que creo es que la rebeldía va a tener que ser la respuesta a esto. Creo que tenemos que pensar la rebeldía, y la tenemos que pensar en el contexto del arte. Tendríamos que pensarla así. El arte de por sí es rebelde. Entonces me parece que si logramos poner nuestras manos y nuestra mirada en el contexto del arte, vamos a poder hacer una lucha muy importante, y no vamos a permitir que nos arrebaten este tipo de cosas. Sabemos que son los pueblos los que finalmente deciden las cosas, y este estrangulamiento que las autoridades y los gobiernos están haciendo a los pueblos, llegará un momento en el que el pueblo ya no aguante, y entonces el pueblo tenga que tomar sus propias decisiones. Y creo que aquí tenemos un reto muy importante, que tenemos que pensar no solo los pueblos indígenas, sino también me parece que todo el país, todo el continente, porque esto es un problema que
que no tiene fronteras, es un problema que nos alcanza a todos, y creo que es importante que lo vayamos pensando de esa manera. Es importante que nos informemos, es importante romper el dogmatismo que hay en México sobre este gobierno que ha presumido ser de izquierda, pero que ha sido el instrumento perfecto de un loco que está en la Casa Blanca y que nos quiere lastimar tanto con este tipo de políticas que ha implementado. Ahora vemos con docilidad al gobierno mexicano ir a ponerse de rodillas frente a los intereses que se ondean en la Casa Blanca. Entonces, esto es entregar al pueblo, esto es humillar al propio pueblo, esto es aceptar una condición vergonzosa. Y yo creo que tenemos un reto en nuestras manos, tenemos un reto en nuestra mirada, tenemos un reto en nuestro corazón, y deberíamos poner ahí esa rebeldía artística que puede lograr el derrumbe de cualquier muro. Eso es un poco la reflexión que yo quiero hacer al respecto. Una de las preocupaciones que nosotros tenemos por acá es cómo el arte se le entrega traidoramente al poder. Muchos de los que hoy están en el poder, me refiero al gobierno mexicano, fueron personas que se formaron en la comunidad y que aprendieron el arte de la escritura, aprendieron el arte de la pintura, aprendieron el arte del discurso, pero lamentamos mucho que aprendieron también en un momento dado el arte de la traición. Y hace algún tiempo fueron nuestros compañeros y hoy son quienes nos descalifican, son quienes nos dicen que somos radicales, son quienes nos combaten, son los que nos cierran las puertas y son los que hoy entregan la soberanía de este país en las manos del gran capital. Puedo mencionar, por ejemplo, a Adelfo Regino, que lo conocemos bien, muchos de los que hemos caminado aquí, hoy encabezando el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que es una herramienta para imponer el proyecto Tren Maya con sus polos de desarrollo, y que hoy Fonatur ha sido tan explícito en decir que el etnocidio es positivo porque se puede convertir en etnodesarrollo, en una manifestación de impacto ambiental. Y bueno, el INPI, pues guardando silencio frente a esto, y en el mejor de los casos aplaudiendo esta declaración o estas declaraciones que ha hecho el director de Fonatur. ¿En qué momento el arte sagrado lo hacen profano y se lo entregan al gran poder para aplastar a quienes hoy seguimos en la resistencia, o a quienes hoy, que son niños y aprenden y quieren aprender de nosotros una nueva forma de vida? ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos si traicionamos hoy los principios con el que nos crecieron, con que nos educaron, si traicionamos la memoria de nuestros abuelos? Como pueblos indígenas, me parece que nos da mucha vergüenza que muchos hoy han vendido esta habilidad, han vendido esta fortaleza, han vendido esta dignidad, trabajando para los gobiernos panistas, priistas o morenistas, o de esos que se llaman de izquierda, pero son la izquierda de la derecha, como dijo la compañera ahora. Y entonces esto pues es grave,
porque se nos hace más difícil todavía la lucha, porque esta gente conoce muy bien cómo pensamos, cómo hacemos, cómo caminamos, cómo miramos, y entonces tienen cierta facilidad para bloquear todos nuestros caminos. Y también es un arte, y es el arte que le han vendido a este poder para alimentar este leviatán. Entonces es lamentable, y yo pues sí me gustaría decirle a la gente que me escucha que, que los pueblos indígenas debemos recordar que nos enseñaron a tener vergüenza, y que eso no lo debemos olvidar, porque traicionar estos principios es traicionar nuestra memoria, es traicionar nuestras creencias, es traicionar a nuestros abuelos, a los más primeros que nos enseñaron que los colores son bellos, y que el arco iris nos tiene un mensaje, y que los árboles nos piden cuentas. Ojalá eso pueda prevalecer y se pueda escuchar, y no tengamos que guardar y no tengamos que esconder la memoria debajo de nuestra lengua, para que luego solo pueda tartajear un castellano estúpido. Muy bien, a mí una de las cosas que me parece muy importante es cómo, sobre todo en este confinamiento, poder despertar en los niños, en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros nietos, en nuestros vecinitos, vecinitas, la posibilidad de que puedan mirar el arte, que puedan sentir los colores, que puedan sentir la lluvia, ya sea que la pongan en letras, en símbolos, o en papel, o en dibujos, o en lo que sea. Pero creo que es importante que le dediquemos tiempo a los niños para que entiendan que el arte es quizá una de las expresiones más importantes de la rebeldía, y que no se la podemos dejar a quienes nos oprimen, a quienes nos esclavizan, y menos que utilicen esa belleza para controlar a la gente, porque esto es muy lamentable. La educación a día de hoy, en primaria, secundaria, en lo básico, tiene una ignorancia total, un abandono, le ha dado la espalda al arte. A los niños no se les enseña fotografía, no se les enseña el teatro, no se les enseña la danza, no se les enseña la pintura. Quieren que aprendan inglés para que puedan entender el idioma de su capataz, para que sean buenos trabajadores emigrantes, pero no se les enseña a mirar. Yo creo que los pueblos indígenas tenemos mucho que hacer, porque hay una sensibilidad especial que nos une con la naturaleza, y creo que eso necesitamos cultivarlo con nuestros hijos, para que vean que la libertad, para que vean que el amor, para que vean que los valores que está en un corazón sensible, y en un corazón perfectamente conectado con la naturaleza. Si no logramos transmitir esto a nuestros hijos, vamos a seguir construyendo sociedades maquinizadas, como hoy vemos que la gente le cuesta pensar, sino más bien repite lo que se dice en las mañaneras, pero no logra pensar qué significa. Entonces es importante, me parece, que podamos despertar las miradas en los niños,
los pasos en los niños, el uso de las manos de los niños y también que aprendan a soñar. Me parece que tenemos una gran tarea por ahí. Es todo. Muchas gracias, compañero.